Hola, hola, bienvenidos a su canal. Yo soy Amado Tarot y yo soy Ara Celeste. y vamos a estar haciendo en este video el review del tarot de los villanos de Disney. Esta es una alianza muy importante. Ustedes saben que Araceli es mi esposa y pues ella está empezando también su canal. La pueden seguir en sus redes sociales. Como Ara Celeste. Ok, solo en TikTok, Ara Celeste, van a poder seguirla ahí para que vayan y se suscriban a su canal y estén viendo el contenido que deja Ara Celeste. Ahora bien, continuando, pues vamos a hacer el review. Sí, nos haces los honores de abrirlo. Vamos a ver qué hay. Ya lo habíamos visto en una parte de Instagram, les hice un live. En donde hicimos como unboxing del tarot. Y pues bueno, aquí vemos que trae su librito, su guía, ¿sí? Uy, ya hicieron spoiler de una carta. Es que a mí no me ha tocado ver ni una carta de este tarot. Y bueno. Entonces, bueno. Yo creo que la dinámica la vamos a hacer así. Vamos a ir agarrándolos. Vamos a mostrar y vamos a estar comentando las cartas, lo que vayamos sintiendo. ¿Qué opinamos de qué posición ¿Qué opinamos de cada una? ¿Qué es lo que opinamos de los villanos? Porque pues obviamente este tarot está súper enfocado a los villanos de Disney, obviamente, pues. Así que vamos a comenzar con el review. Bueno, pues en primer lugar, pues tenemos al loco, no sé si ubiques. Sí, ¿cómo se llama la película? De las locuras del emperador. Las locuras del emperador. ¿No? Sí, muy propia esta carta. O sea, vamos a estárselas poniendo aquí en la pantalla para que puedan verlas mejor, cada una. Quiero que visualicen y que vean muy bien los detalles que tiene del loco. Ahí trae la parte de la buena y la Ajá, mala. ahí trae los dos, ¿no? Como que al angelito y al diablito, ¿no? Sí. Y luego trae, pues va hacia el risco, no se va a aventar, pues como el loco, ¿no? Y trae las manos hacia adelante y atrás, tal cual. Como si... Ajá, que obviamente aquí lo que estamos viendo es la influencia total del tarot del Rider White, ¿no? Es el loco del Rider White, ¿sí? Entonces, en el mago vamos a tener pues obviamente al hechicero, ¿no? Al hechicero de princesa Diana, ¿verdad? Sí. De la princesa y el sapo, que él también leía las cartas y que hacía todo este tema del vudú y tiene su canción aparte, ¿no? Los trabajos para la oscuridad. Ajá, trabajo para la oscuridad. Sí, es brujo, pues. Sí. Es brujo budista. Buduista, ¿cómo sería un poco del vudú? Buduista, ¿no? Budista, dice que no. De vudú acá. Ok, ¿qué sigue? La sacerdotisa, la suma sacerdotisa, obviamente maléfica, miren por favor, acá, ¿no? Sí, o sea, wow, eso está padre, ¿eh? Sí, porque la suma sacerdotisa también es, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, habilidades ocultas. Ajá, sí, habilidades ocultas, entonces está muy bien. Y luego en su trono. Ajá, en el trono. Que de hecho siento que hace la parte así como de las granadas, ¿no? Sí. Entonces vamos a irnos a la siguiente carta. En la siguiente carta vamos a ver a la emperatriz. Ahora, ¿sí te la imaginabas? Yo la verdad no hice mucha conexión con esta carta. No, porque la que conocemos normalmente el tarot de la emperatriz es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto? Que a veces como que se me iba el rollo cuando hice el unboxing. Ajá. De que estamos hablando de los villanos, pues.
¿no? Es como la parte de villanos. De Y villanos. obviamente ella, pues es la Es madrastra belleza. la De madrastra de Rapunzel. Rapunzel, ¿no? Entonces lo que ella se enfoca es belleza. Es la belleza. Que es lo que representa la emperatriz. Ajá. Felicidad. Pues en el tema maligno, ¿no? En el Sí. tema maléfico, ¿no? Maléfico, Entonces sí. es como, sí, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, ya. Ok, ya. Bueno, después sigue el arcano 4, que es el emperador. Y aquí viene el libro de la selva con el tigre, ¿no? Que es el que está cazando al Mowgli, pues. El emperador porque él quiere gobernar. Ajá, buen punto. Y luego pues tiene que ver con naturaleza. Naturaleza, Sí. sí. Y tener el control, pues es lo mismo, tener el control. Entonces caza al niño porque le da miedo que en un futuro Él pierde el niño, control, el niño pierde el lo ataque, poder. lo case a él. Sí, Entonces cierto. por eso mejor lo casa a él. Ya, cierto, tiene razón. Sí, entonces está muy bien. Tiene sentido. Va. Bueno, entonces seguiría el arcano número 5, que es el sacerdote. Y aquí vamos a tener a la ovejita, ahí la que estaba ahí medio disfrazada. Esta carta está muy interesante porque el sacerdote, acuérdense que es todo el dogma, todo lo oculto. Todo lo oculto. Recuerden que, y voy a hacer un pequeño comercial aquí, pero quienes quieran aprender de manera gratuita el tarot, se van aquí a mi sección de cursos, aquí en su canal Amado Tarot, y ahí está el curso. La carta del sacerdote nos habla de la parte contraria de la sacerdotisa, donde la sacerdotisa nos enseña toda la sabiduría, pero el sacerdote oculta, porque el sacerdote es dogma, ¿sí? Si de repente escuchan ruiditos o algo, pues es que está aquí nuestra bebé, aquí haciendo su show mientras nosotros hacemos este video. Bueno. Sí, está bien esta carta, así lo representa, porque eso, o sea, al inicio de la película nadie se imaginó que la ovejita, la que parecía tierna y dulce, fuera a ser la del plan maléfico. Porque estaba oculto. ¿No? Se oculta toda esta información, maldad. Acuérdense que ella en la película de Zootopia, ella es la que controla todo bajo las aguas, ¿no? En el mundo oculto, ¿no? De manera oculta, de manera clandestina, ella controlaba y tenía su propio grupo y todo, ¿no? Sí. Y hacía parecer que los malos eran los malos cuando en realidad no eran malos. Bueno, era un show. Y eso justo es la carta del sacerdote. Y bueno, sigue la carta número 6, que en el Rider White se llaman los amantes, pero aquí la vemos con el nombre de amor verdadero, ¿no? True Love, ¿no? Arcano número 6. Y obviamente pues aquí está, ¿no? La sirenita. La escena obviamente épica, una de las grandes películas de Disney. Ya, pues eso, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Sí, claro, estamos viendo ahí la unión, esto de la parte masculina y la femenina, y luego pues el ángel, que obviamente pues estamos en los villanos, y obviamente pues es ¿ella quién es? Ella, A ver, por empezar. Úrsula. ¿Es Úrsula? Sí, Pero la Úrsula es el pulpo, ¿no? Sí, pero cuando la sirenita se convierte en humana, le quitan la voz. Entonces le dicen que para que se quede humana se tiene que dar un beso al príncipe. Entonces, pues a Sirenita sin la voz se le dificulta. Y cuando lo está logrando, entonces Úrsula hace trampa y sale también humano, pero con la voz de Sirenita. Entonces, cuando sale y empieza a cantar y hablar, pues entonces el príncipe dice que ese es el amor que está buscando. Entonces, ya al último, el príncipe se va a casar con Úrsula. Entonces, ya. Y entonces ahí está orquestado ahí el tema, ¿no? Ya, está padre. Creo que hoy vamos a ver la Sirenita, mi amor. Yo creo que sí, lo vamos a tener que ver, porque yo no me acuerdo mucho. Bueno, el arcano que sigue es el número 7 y es la carroza. Obviamente en la carroza vamos a tener a la de Cruella. Sí, ¿no? Es Cruella de Vil, ¿no?
de los dálmatas, exactamente, ¿no? Sí. Obviamente, pues, la atribución, a ver, tengo que, y por favor no me vayan a poner hate en el video, pero no soy muy amante, bueno, no soy muy conocedor de las películas de Disney, ¿no? Pero sé que Cruella pues tiene ese carro y que era la que buscaba cazar a los cachorritos, ¿no? Para la piel y todo eso. Sí, es que sí tiene coherencia, porque es autocontrol, autoconocimiento, todo auto, el carro, la carta del carro. Entonces Cruella lo que busca es cazar, ajá, y para luego, que se en el cabello, fíjense bien, que le ponen mitad negro, mitad blanco, justo sí. como las esfinges o los leones de la carroza, ¿no? Sí. La dualidad ahí. Entonces Cruella lo que quiere es verse bien, pues. Entonces siento que es eso. El carro, o sea, el autocontrol, el autoconocimiento. Sí, Okay, sí. okay. Tener el control por los perritos y todo. Sí. Tengo mucho que no miro lo de 101 dálmatas, pero lo que me alcanzo a acordar es eso, como que le dan miedo, bueno, no miedo, pero es como, le gusta mucho el color, la piel de los perritos, es como que, yo lo quiero de un abrigo. Ya. Y entonces lo que quiere ella es tener un abrigo de los dálmatas. Ok, muy bien. La que sigue es la fuerza, arcano número 8, y son los cocodrilos. Los cocodrilos, ¿de qué película, señores? Esa sí me acuerdo, y esa la vi muchas veces. Los cocodrilos de Bernardo y Bianca. ¿Sí? Lo que pasa es que esa yo creo que no te tocó. Sí, también. Sí. Entonces ellos son los que van y agarran a la niña y la la tienen presionada. Ajá, la tienen ahí presa, pues, presa, ¿no? sí. Entonces, sí, claro, o sea, es la fuerza, pues, maligna, ¿no? Obvio, ¿no? Ahora, se dice en la naturaleza que el mismo animal que representa la fuerza de un león es el cocodrilo. Okay. De hecho, hay hasta eventos que han puesto así como en realidad virtual. ¿Qué pasaría si se enfrenta un león contra un cocodrilo? ¿Quién gana? Y está muy reñido el tema, ¿no? Wow, sí. Por eso es la fuerza, ¿no? Son animales muy fuertes, ¿no? Y de mucho control. Sí. No sé qué fuerza tiene los cocodrilos. Se agarran y lo que hacen es como que dan unos giros, y esos giros son mortales, ¿no? Sí, luego pues la fuerza al momento de cerrar la boca, ¿no? La mandíbula, sí, que es casi como imposible, ¿no? Abrirles la... Sí, la gente experta de los cazadores de cocodrilos. Según yo, cuando los llegan a cazar o a detener, lo primero que hacen es amarrarle la boca, porque para abrirla a ellos se les dificulta más, pero para cerrarla lleva gran fuerza, que es capaz de arrancar un brazo, una parte del cuerpo. Entonces mejor le aseguran lo que es el hocico, y así ya con eso ya tienen el control los humanos. Pues sí. Entonces, claro que sí, tiene que ver la fuerza. Y luego 2 cocodrilos, ¿no? Bueno, en el 9 vemos al ermitaño. En realidad ese es un villano que no conozco mucho. Creo que es de la película de La Familia del Futuro. No he tocado verlo, ¿verdad? Creo que este es como un maquinista, ¿sí? No, la verdad es que no conozco mucho, porque no la he visto. Yo creo que acaso la he visto 2 veces la película. ¿Era de los robots? No, se llama La Familia del Futuro. Sí, hay un niño que viaja en el tiempo, y él es el que de alguna manera hace estos trabajos. Si quieren y gustan, y ustedes sí han visto la película, nos pueden comentar qué es lo que ven de este personaje, ¿no? Obviamente la figura del ermitaño es una persona de introspección. En sí, en el tema del Rider White, del tarot, el ermitaño es una carta de un ciclo muy importante en cuanto a la introspección. Sí. ¿Verdad? Autoconocimiento también, o sea, conocerte, evaluarte por dentro. Así es.
Entonces es este paso de... Pero pues aquí sería como son villanos, sería todo lo negativo, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que ya van dos a la lista, dos películas que tenemos que ver, La Sirenita y esta. Y La Familia del Futuro. La Familia del Futuro. Viene la carta número 10, La Rueda de la Fortuna. ¿Cómo la ves? De nuevo. De nuevo Maléfica, pero la película de Aurora, ¿no? De la Bella Durmiente, ¿verdad? La Bella Durmiente. Pero aquí obviamente hacen alusión a la rueca, ¿no? Pues que es obviamente una rueda con la cual se pincha. ¿Y qué es? Es la rueda del destino de Aurora. Por eso yo creo que es como que la rueda de la fortuna. Sí, porque Está ya padre. ves que el rey dice, quiten todas. Y entonces están ocultas. Pero pues Aurora se entera del último momento, del mismo día, y empieza a buscarla. Y entonces como que pues, es una rueda, o sea, Sí. es ver si la encuentra y si la encuentra. Bien. Ya vamos casi a la mitad de los arcanos mayores. La justicia. A veces sí lo ubicas, ¿no? A ver, sí lo ubican, ¿no? Obvio, ¿no? Pero tenemos que ubicarla. Sí. Es el villano de Baymax. Balalalala. Sí, es mi héroe, ¿no? El héroe, ¿no? Algo así de mi héroe. Este es el villano que obviamente pues él perdió a su hija en un viaje del tiempo también. Entonces él se aprovechaba de los inventos de los demás. Sí, tiene la balanza. Ajá. Entonces él, recordemos que el tema de la justicia es un tema pues relativo. Justicia es relativo. Para lo que te es justo, para mí es injusto, puede Claro, ser. exactamente. Entonces él está haciendo justicia. Y él estaba haciendo hasta su propia justicia. Claro. Sí. Entonces, Muy bien. Yo creo que sí le queda. Sí. Yo creo que sí. Aparte es una película padrísima. que está haciendo lo malo, pero para él lo bueno, porque va a rescatar a su hija. Claro. Sí, Pero sí, sí. pues sí. Luego aquí, esta sí me dio risa. Esta me dio risa. Vamos a entrar en la siguiente carta. La carta que sigue es el arcano mayor número 12, que es El colgar. el colgado. Ahí te agarró un poquito ahorcada, ¿no? Es que estoy viendo que se está comiendo aquella niña. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Es la serpiente, ¿no? Del libro de la selva, ¿no? Y, a ver, tú explícanos con tus palabras, ¿qué sientes? Intentan demostrarnos. Pues Vamos a que, ver. pues es el colgado, ¿no? El colgado es como una pausa, que no está buscando nada, está como a la espera de una, ¿cómo se dice? De una noticia, de una acción, de algo, y siento que eso es la serpiente. O sea, ella no está en ningún bando de tigre o el niño. Ella solamente quería aprovecharse, o sea, qué oportunidad le caía. Fue oportunista, Fue ¿no? oportunista, el primero que cayó fue el niño, tengo entendido, ¿no? Ajá, sí, que casi se lo come, ¿no? casi se Que lo lo salvó come. la vida, pues. Sí, entonces como que, yo estoy aquí muy a gusto, pero pues si me llega la oportunidad, la aprovecho. Entonces, claro. siento que es eso, por eso nos pusieron a la serpiente. Sí, totalmente. Recordemos que el colgado, que es pausa, tiempo, indecisiones, ¿no? Entonces ella, justo como dice Ara Celeste, lo que dice sí es cierto, o sea, ella se mantenía a raya, ¿no? Así como diciendo, yo no voy a hacer nada. Aquí aprovecho. es mi lugar. Sí, es como, esta es mi zona, si tú entras, yo aprovecho, pero Ya. no te voy a andar buscando. Entonces, Y luego, fíjate, aquí hay algo muy curioso. Somos muy analistas en el tema de la simbología y de la filosófico, pero también no olvidemos que el tema de este tarot es meramente pues infantil. Con temas de recordarnos a nuestras películas, ¿no? Sí. Y obviamente pues claro que queda totalmente la serpiente porque está colgada y suspendida, ¿no? De la rama, del árbol, ¿no? Sí. Obviamente sigue la carta, el arcano número 13, que es la muerte. La
La muerte, ¿sí? Wow. Y obviamente vamos a tener al rey, al dios Hades, ¿no? Al rey del inframundo, ¿no? Sí. Obviamente en la película y en la simbología y en la tradición griega, ¿no? Entonces, Hades, pues es el rey del inframundo, ¿no? El dios del inframundo, hermano de Zeus. Zeus es el dios de las alturas, ¿no? Del trueno. Del trueno. Y pues bueno, claro que queda totalmente la Sin muerte. palabras. Sí, es Hades, o sea, ¿qué más vas a describir? O sea, es la muerte. Y recuerda que en sí no era como una muerte como tal, era un entrego a algo para recibir algo. Porque curiosamente le hace esta propuesta a Hércules de que le dice, ok, vete por Megara y dame tu vida a cambio. Sí, te No. permito que te metas al Claro. río de las almas, creo que es. Ajá, Pero pues me dejas tu alma a cambio. así es, exactamente. Sí. Entonces no es como que te mueres y ya, o sea, la gente se asusta mucho al escuchar la carta de la muerte, ¿no? Pero estamos hablando de cambios, estamos hablando de cambios. De muerte a lo viejo. Ajá, exactamente. Tradiciones. Totalmente. Bien, vamos con la que sigue, número 14, y es la templanza. La templanza. Ok. Tampoco lo entiendo mucho, ojalá me puedan ayudar o ayúdame tú. A ver, ¿quién es? A ver, dime. Dime, Sí, porque de eso se trata. Sí los ubico más o menos. Ah, es de la sirenita, ¿no? Las serpientes. Es de la sirenita, son las serpientes que le son ayudan de a Úrsula. Úrsula, sí. Ujú. Que le ayudan a Úrsula a llevar las personas, las almas, para hacer los tratos, ¿no? A Sí. casar. O sea, Sí. lo que no entiendo ahí, cómo empata la templanza con ellos. Templanza es medir, ¿no? Entonces Sí. lo que tratan de hacer estas Es mediar. ¿va? mediar, Ujú. mediar. Entonces lo que hacen las serpientes es ayudarle a Úrsula a tener el control, o sea, que no se le Ya. salga el Otra dedo. vez se me fue el rollo, es que estamos hablando de villanos, pues. Entonces Villanos, obviamente va a ser sí. la templanza para Los villanos. para la parte negativa, ¿no? Para la maldad, ¿no? Ajá. Claro, ya entendí. Y luego, padrísimo que nos lo ponen así como encontradas, ¿no? Ajá. Sí, está muy bien, o sea, ya entendiste. Ya entendí, sí, o sea, son los que hacen todo ese trabajo, no importa cómo salga, ellos están así, tranquilos, no intervienen rápido, No. son como espías, pareciera, ¿no? Sí, es lo que están espiando y van y le informan a Úrsula. Entonces, si alguien no está cumpliendo el trato que hicieron con Úrsula, entonces ellos son los que le informan. Entonces, ellos tienen la templanza para Úrsula. Ya. Sigue una de mis cartas favoritas, la verdad. El arcano número 15 es la carta del diablo. Sí, el diablo. Ahora, yo te voy a ser totalmente sincero, no sé de qué película es, no sé. No, pues, Recuerdo que en el unboxing dijeron que era de la serie del Mickey, del maguito Mickey. Estamos viendo la carta de el diablo, número 15, número 15. que tuvimos que hacer un pequeño corte para investigar muy bien esta onda. Que ninguno de los dos hemos visto. Bueno, tú dices que tienes mucho que la miraste, ¿no? Sí, Es tiene la mucho de- que la vi, la película la de fantasía. De Mickey. Es donde sale el Mickey Maguito y que hace todo este tema. Obviamente el diablo es una representación de todo lo egoísta, egocéntrico, de todo el control hacia uno mismo, ¿no? Pero en el aspecto destructivo, ¿no? Entonces, Yo, la verdad, no he visto esta película, serie, no sé qué será. Entonces, no puedo comentar muy bien porque en realidad no identifico esta carta. otra lista
Sí, Otra ¿cómo se clase. llama? ¿Dos? Sí, ya, una tercera. La segunda. La segunda. A ver. La segunda. ¿Y esa? La diez, ¿no? Sigue la carta de la torre, arcano número 16. Wow, lógico, ¿no? Y en esta, obviamente, claro que tenía que salir la torre La torre de de Rapunzel. Rapunzel, Sí. en donde comenta el análisis. Pues como te comentaba, como te comenté, más bien, pues la torre, ¿no? La torre que conocemos de Rider White o de otros tarot, normalmente la torre es la destrucción, se está destruyendo, Ujú. pero aquí no, aquí está en su mejor ver, o sea, en su mejor posición. Sí, o sea, en vez de que se esté derrumbando, Sí. justo como lo vemos en Rider White y en los demás tarots, en esta está erguida todavía, ¿no? Es como Sí. diciendo, mantengo todavía el control, mantengo el poder, Y mantengo tiene no me el derrumbo. cabello de Rapunzel colgando. Y está guardando el poder y el brillo de Rapunzel, obviamente, sí. ¿no? Del Luego cabello de las Rapunzel. florecitas abajo. Ajá, Entonces nos quiere decir que no ha habido ningún cambio. ajá. Y que exacto. ¿cómo se llama? La Y- villana. La madrastra, pues. Madrastra. La madrastra de Rapunzel. Y luego la del tridente, ¿verdad? Como Tridente, haciendo sí. la. Sí, es una noción de que no hay luz. Exactamente, y de que sigue estando en el control maligno, pues. Sí. No. Entonces, bueno. Vámonos con la carta número 17. Espejito, espejito. Espejito, espejito. La estrella. La estrella. En esta arcano vamos a encontrarnos con el espejo de Blancanieves, de la reina malvada de Blancanieves. De la bruja, es bruja. Es también. bruja, es reina, bruja, maldita, desgraciada y todo lo malo que nos encontremos en el mundo. Sí, pues le mandó a arrancar el corazón, no manches. Pues, bueno. Y se lo quería comer. Sí, Para tener más belleza, más joven. sí, sí es cierto, porque era el egoísmo. Ahora, el espejo siento que sí se queda en esa línea entre lo bueno y no bueno y todo eso, porque la estrella, de hecho, en la parte simbólica y el significado, tiene mucho que ver con la conexión hacia el cosmos, ¿no? Por eso es la clave que representa la meditación, ¿no? Entonces, el espejito, por eso es que responde esas preguntas, porque tiene esta conexión atemporal con el destino. Tanto pasado, presente y futuro. Como... Sí. Wow. Sí, cuando tú te conectas, cuando tú meditas, cuando tú te concentras, tú estás teniendo en medida de lo que uno, del avance que tenga uno en este tema de la meditación, vas a conectar con niveles más alterados de conciencia, supremos, hacia la supraconciencia. Sí. Entonces el espejito pues se escapaba del tiempo, entonces por eso le contestaba a la reina, ¿no? Y le decía, esto, y la es la más bella, y bla, bla, bla. ¿Por qué decía que el espejo, que Blancanieves era la más bella? Porque él estaba hablando de por dentro y por fuera. No solamente la belleza, que era lo que veía así nada más la reina, la belleza externa. Sí. Muy bien, entonces vámonos a la carta que sigue, que es la luna. 18. Sí, 18, el arcano 18 de la Vuelve a luna. aparecer las locuras de Cusco. Ajá, las locuras del emperador, Del emperador. que es como la mano derecha, ¿no? De Cusco, del sí, emperador, del ¿no? emperador, sí. Y- Sí, según yo, lo que recuerdo de la película, ya tengo mis veces, no crean que mucho. La pusimos hace poco, pero creo que me quedé dormida. Sí. Difícil de creer, Difícil de creer. obvio. Pero mira, está muy bien porque la luna, ¿qué es? Cosas Sí. ocultas. Sí, es Entonces, Isma. Isma, sí. Isma. Entonces lo que hacía Isma, ella era la que ¿Gobernaba? Sí. gobernaba Por detrás de por todo detrás de esto, pues. Cusco, sí. Ella era la que tomaba las decisiones por Cusco, pero hacía sentir que él tomó las decisiones. Claro. Cuando empezó el conflicto, cuando Cusco la despide, entonces ella está a punto de convertirse la emperadora.
pero Cusco se le ocurre, él la despide, y entonces ella junto con su acompañante, que es como Claude, Sí. entonces Kronk decide matar a Cusco, pero Kronk se equivoca de poción y le pone en la ensalada la poción para hacerlo llama. Entonces es cuando empiezan Que justamente Kronk está aquí en el loco, en ¿no? el loco, O sea, sí. Entonces cuando empiezan a cazarlo, a buscarlo para terminar el trabajo, para Isma terminar el trabajo. Y ya ves, toda la película Kronk va haciendo sí. puras locuras. Y ahora ya entendemos mejor por qué a Kronk lo ponen en el loco. Sí. Porque es como un aprendiz, es como, sí me interesa la maldad y todo, pero en realidad está acá y acá y sí está, ¿no? Sí, entonces siento que esta sí va muy con la luna. Sí, claro, Cosas influencias influencias ocultas. ocultas, sí. Y después de la luna sigue el sol, ¿no? Pero el sol, en la parte de los villanos, nos vamos a encontrar a un personaje muy bueno que finge la luz y que le da luz solamente a ciertas personas. Y este es Tamatoa. Tamatoa de la película de Moana. Sí, Entonces me encanta la canción de Tamatoa. me encanta. No, porque pues que Ah. nos hacen aquí. Ah. Entonces, Pues que el sol en las películas en las cartas se ve igual, el sol es todo el resplandor, toda la luz, ¿no? sí, claro. Entonces aquí siento que también hace muy buena representación porque lo que es el cangrejo está en lo más profundo del mar, ¿no? Se encuentra. Entonces, él para resaltar hace su propio brillo y también para sobrevivir. Claro. Porque, como me comentaste tú, él, en las películas como lo hemos visto, que él alumbra a los pececitos, pero para comérselos. Sí, los engaña. Los ¿no? engaña, entonces. Y entonces brilla. Pero no a cualquiera. Exacto. Y no donde sea. Claro, pues todos los que estén por debajo de su conciencia, de su nivel de conciencia, ¿no? A los más ingenuos, a los peces chiquitos que lo ven grandote, luego ven la luz, entonces se deslumbran y se acercan y ¡pam! Se los comían. Sí, claro. Entonces por eso es que es el sol, pues, de los villanos. Los villanos, órale, muy bien. Es un falso sol. Es el de Miura. Después vamos a tener a la penúltima carta del juicio, en donde el juicio es Renacer. un renacimiento, ¿no? Pero aquí pues el juicio es córtenle la cabeza a todo el mundo, ¿no? La reina de corazones. ¿Cómo se llama? La reina de corazones. La reina de corazones. De Alicia en el País de las Maravillas. Ok. Sí. Tú me habías comentado algo muy interesante, Sí. porque en la carta, filosóficamente hablando, en la carta del juicio hablamos de un renacimiento, de otro ciclo en el que las personas no todas aceptan tener ese renacimiento, Sí. pero aquí ella nos está diciendo, renazco, pero me quedo muy egoístamente, Sí. no cambio. Es lo ¿no? que te digo, o sea, en la carta del Rider White, o sea, renace, pero renace una persona joven, pues como un niño, ¿no? Claro, Que sí, renace su parte masculina, femenina y su esencia como símbolo del niño. Sí, y entonces en esta Bien. lo que vemos es que renace de nuevo, pero renace la misma persona. Claro, sí, y ahí está, Con y la tiene el misma control. actitud, con el conejo, Exacto. sus rosas rojas. Que curiosamente, si vemos aquí, mira, está teniendo mucho control sobre la parte emocional, porque los corazones representan a las copas, ¿sí? Entonces, y el conejito es el as de corazones, el as de copas. Ok. Sí, entonces sigue teniendo el control de las emociones. Ajá. Entonces, como te contaba, está renaciendo, pero con la misma postura Claro, de yo tengo el control. claro, exactamente. Entonces, no hay cambios. No hay cambio, se mantiene igual y encima hace alarde de esto, ¿no? Sí. Y pues llegando al final, al final de la primera parte, si quieren la segunda parte para revisar los arcanos menores, déjenoslos en los comentarios,
Vamos a dejarles clips de estos videos en TikTok, en ambas cuentas. Ara-Celeste en TikTok, Irmin Sai en TikTok o Amado-Tarot también. Igual en la descripción del video le vamos a dejar ahí el link de los links, páginas, todos los enlaces para que se vayan vayan a ver nuestros a videos. los canales. Sí. Así es. Entonces, y por último vamos a cerrar con la carta del mundo, en donde vamos a ver otra película en la lista, ¿verdad? Me llaman 4. El Caldero Mágico. Creo que nos vamos a echar un mes, mi amor, aquí viendo las películas. Pues es que pone una película y se duerme, o sea, no manches. El Caldero Mágico es una película que es clásica, es un clásico de Disney. Hablan de mucho, es una película iniciática. Curiosamente, se me hace muy interesante que en la carta del diablo, que vimos fantasía, muy simbólico, tiene mucho significado iniciático, tanto fantasía como el Caldero Mágico. Si a ustedes les gusta encontrar cosas que nos deja Disney, masónicamente hablando, oculto, se tienen que chutar estas dos, ¿no? Así como la de la espada en la piedra también, y muchas más, ¿no? Todas están llenas de simbología. Todas las películas místicas. Sí. Entonces, en la carta, en las dificultades técnicas, en la carta del mundo vamos a encontrarnos al que tenía en su poder al caldero, ¿no? Y en realidad aquí el que está teniendo como la totalidad de la carta pues es el caldero como tal, porque en el caldero se está viendo la imagen que ahí está el mundo, ¿sí? El globo. ¿Por qué? Porque el caldero te cumplía tus deseos. Bueno, chicos y chicas, les quiero agradecer muchísimo por todo su tiempo. Queremos agradecerles. Si les gustó este tipo de contenido, si les gustó este tipo de video, háganoslo saber en los comentarios. Aquí en la descripción del video les vamos a dejar todos los enlaces hacia las cuentas tanto de Araceli como mía. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, nos ayudan muchísimo para crecer y seguir trayéndoles pues este tipo de contenido. Y también como comercial, quienes estén dispuestos o quieran aprender a leer el tarot de una manera profesional, simbólica y filosófica, se pueden anotar en mis cursos de tarot. Aquí en YouTube también hay una versión gratuita de mis cursos de tarot para que vayan a verlo, y vamos a estar en contacto por las redes sociales. Nos vemos. Soy Amado Tarot, Ara Celeste, y la Ana Valeria, que está aquí obviamente tomando también momento de cámara. Así que ahí nos vemos. Bye. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te agradezco muchísimo de todo corazón que estés viendo mi contenido. Ojalá te puedas suscribir y le des campanita, y que también me agregues en las otras redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok, para que estés pendiente de mi contenido que comparto, así como también unirte al canal de Telegram. Si es así, ahí te espero. Nos vemos. Soy Amado. Bye.